la clase. Y Carlos, entonces nos guías en una oración, Carlos, para empezar. Claro que sí, profe. Padre, gracias por esta mañana, por escucharnos por medio de Cristo. Nos acercamos a ti por su sangre y te pedimos que nos limpies de todo pecado para tener más capacidad de vivir en la verdad, aceptarla, abrazarla y dejar que nos transforme. Aquí estamos, Padre, por tu perfecta, agradable y buena voluntad en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. 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 Entonces, hermanos, vamos a ver nuestro capítulo de la santificación. Y obligadamente uno se tiene que preguntar qué es la santificación. Pero quiero decirles algo, hermanos, que lo mencioné en la clase pasada y a lo mejor lo dije muy rápido. ¿De qué se distingue la santificación de la justificación? Nosotros dijimos que la justificación era ¿qué, hermanos? Era un acto judicial Judicial, legal, que nos en, imputa justicia, en el que no es cual nuestra, un culpable es declarado inocente, inocente. fuera de culpa. Y entonces, si pensamos nosotros en esa justificación y ahora vamos a hablar de la santificación, podemos decir, hermanos, que la justificación es un acto que sucede una sola vez y en un determinado tiempo de nuestra vida. La santificación va a ser un acto progresivo y termina hasta el día en que nosotros demos nuestro último suspiro de vida, hasta la muerte. Entonces, la justificación es un acto en un tiempo determinado de nuestra vida, cuando aceptamos a Cristo, y nosotros ya vimos los pasos de la salvación, que era la regeneración, o sea, el arrepentimiento, la fe, la justificación y la santificación. Después de la santificación seguiría la glorificación. Así es que pensando en esto, hermanos, que la santificación se distingue de la justificación en que la justificación es un acto en un tiempo determinado de nuestra vida y la santificación es un acto progresivo. Entonces, pensando en la santificación, ¿de quién es obra, hermanos, la santificación? ¿De Dios Padre, de Dios Hijo o del Espíritu Santo? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Sí, Él es el que obra en nuestra vida para santificarnos. Así es que vamos a ver entonces el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida en el aspecto de la santificación. Dice que tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento el término santificar, santificación, quiere decir, hermanos, apartado. Apartado. ¿Apartado para qué? Para propósitos sagrados, para propósitos nuevos. Y si nosotros nos hablamos de apartados, pero ¿apartados de qué, hermanos? ¿De Del qué nos pecado. aparta Dios cuando aceptamos a Cristo? Del pecado. Si nos aparta Dios del pecado, Carlos, ¿por qué seguimos pecando? Porque tenemos la antigua naturaleza, la que debe secarse, debe de marchitarse, debe menguar y Ento- alimentar la nueva naturaleza. Entonces, si Dios me apartara del pecado, Carlos, yo no debería seguir pecando. Mas, sin Ujú, embargo, sigo pecando. ujú, Entonces, ser apartado no significa ser sin pecado, ¿sí? ujú. Sino que ser apartado es que el Señor nos aparta para servir a Dios, Amén. para servirlo. Así es que, hermanos, cuando Dios nos declara santos, nos otorga dones del Espíritu Santo. Y esos dones, hermanos, se ponen al servicio de Dios.
Hermana Claudia, ¿qué pasa cuando no ponemos a trabajar nuestros dones? ¿Se acuerdan de aquel hombre que el mayordomo le dio dinero y le dijo, inviértelo? Y también le dio dinero a otro y le dijo, trabájalo. ¿Y qué pasó con esos dos siervos, hermanos? ¿Se acuerdan? Uno Sí, de ellos, ¿qué hizo? Sí, lo hermano. puso, uno lo puso a trabajar y generó el doble, el otro lo puso a trabajar y generó también una ganancia. Pero el que tuvo miedo, dice, lo escondió y no, pues no generó nada. Entonces cuando llega el dueño le dice que por ser insensato y no pensar en que aunque sea meterlo al banco, pues le iba a quitar lo que le había dado y dárselos al que más tenía. Así es. Entonces, Marco, ¿qué debemos hacer cuando Dios nos aparta para su obra? ¿Trabajar? ¿O creen ustedes que ya una vez que nos aparta Dios ya somos salvos y pues ya lo hicimos, tenemos el cielo ganado y no hay nada que hacer? Porque ahorita vamos a hablar de los galardones, hermanos. Así es que vamos a seguir nuestra clase, hermanos. Dice que el significado primario de la santificación se puede ver en el Antiguo Testamento. Moisés santificó al pueblo de Israel en Éxodo 19:14. O sea, esto no significó que les quitó toda su carnalidad, o sea, toda su naturaleza, ni tampoco que Moisés los haya hecho perfectos sin pecado en sus cuerpos. Sencillamente significa que los separó para dedicarlos como pueblo al servicio de Dios, para que el pueblo adorara un solo Dios. Por eso se acuerdan que en Moisés dijimos que cada primogénito tuvo que ser santificado. El tabernáculo tuvo que ser santificado. El altar del tabernáculo fue santificado. Los campos, los cultivos, los viñedos, todo, hermanos, tuvo que ser santificado. Dice que hasta las vestiduras de Aarón, el sacerdote, fue santificado. O sea, fueron apartadas para un uso sagrado en lugar de lo mundano. ¿Sí? Dice Pedro, hermanos, 3:15, sino santificar, o sea, apartarse a Dios el Señor en vuestros corazones. ¿Por qué dice que vuestros corazones, hermanos? Porque ahí es donde radican los sentimientos que son los que nos mueven a hacer cosas. Y estás siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, hermanos, lo primero que hay que hacer uno, hermanos, cuando empieza nuestra santificación es que debemos santificar a Dios con nuestro corazón. Dice aquí, esto no significa que Dios tenga carnalidad o que hay que purgar con fuego conforme a un razonamiento o un modo de pensar como un perfeccionista impecable, sino que uno debe de mantenerse santo al Señor, porque ya nuestro corazón va a estar inclinado hacia Dios. Y esto quiere decir que debemos separarnos del mundo. ¿Cómo podemos lograr eso? Estudiando la palabra de Dios, porque ella es la que nos da la verdad. La verdad dice que nos hará libres. Entonces, hermanos, la santidad de nosotros, los hijos de Dios, va a incluir todo nuestro ser, nuestro carácter, nuestra voluntad, nuestra toma de decisiones, nuestra forma de vida, nuestras costumbres, va a incluir todo, hermanos. Entonces, hermanos, cuando uno acepta a Cristo, ahí, hermanos, empieza la santificación. La santificación comienza con la vida en la regeneración. O sea, dijimos, hermana Claudia, que la regeneración es el nuevo nacimiento, que incluye lo que es arrepentirse y la fe. Y después dice que la santificación continúa
en cada etapa de nuestra vida terrenal y va a llegar a su cumplimiento cuando Jesús venga otra vez. Va a decir apartados. Entonces, Corintios 1 dice 1, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Ahora, hermanos, quiero preguntarles algo. ¿Será lo mismo santificación con reformación? O sea, una persona que ha sido reformada, ¿se le puede considerar como santificación a eso? Una persona reformada moralmente, hermanos, no alcanza. Haga lo que haga, Carlos, no alcanza, porque la raíz de su corrupción está presente todavía. Una reformación no es santificación. ¿Por qué? Porque en la reformación el Espíritu Santo no está trabajando ahí. En cambio, en la santificación es obra del Espíritu Santo. Ahora, hermanos, otra pregunta es, ¿por qué la santificación es progresiva? ¿Por qué, Alma, una vez que fuimos salvos, por qué no nos santificó Dios así, pum, de un golpe y ya, pum? ¿Por qué tenemos que ir progresando en santidad? Porque pues la santificación viene a través del Espíritu Santo y de la lectura de la palabra de Dios. Entonces no puede ser repentina porque pues nadie podemos leer la Biblia en un ratito. Entonces a través de la Biblia es que nos va santificando porque vamos conociendo a Dios, vamos aprendiendo de Él y la Biblia es nuestro manual de fe y conducta. Entonces, pues eso es lo que va a hacer el cambio en nuestra vida a través del Espíritu Santo. Exactamente, hermanos. Por eso le llaman nuevo nacimiento, porque es una vida nueva. Y a partir de ahí, Marco, empieza nuestra santificación. Ahora muchos se burlan de nosotros porque nosotros decimos que somos santos. Y ese término, hermana Claudia, lo usa mucho uno en la Iglesia Católica, ¿verdad? Que los santos y los santos y los santos. Y dice, ¿a poco tú eres santo como Santo Tomás, como Santo... ¿Cuántos otros santos hay, hermana Rosario? Hay muchos santos en la Iglesia Católica, ¿verdad? Pero Carlos, ¿has pensado tú que el que te digan que eres un santo, no se te hace como que es un título muy, muy elevado? Sí, profe, y da temor porque la gente no lo capta, pero lo que alcanzo a ver es cómo las personas nos demandan más perfección a nosotros que a cualquier ser humano. No la entienden, pues. Nosotros Así es, debemos de entenderla. así es. Ahora, hermanos, ¿cómo se manifiestan la santificación? La manifestación de la santificación se manifiesta de dos maneras. En lo que Dios hace para uno y en lo que uno hace para Dios. ¿Qué es lo que Dios hizo para mí? Todo el plan de redención. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para Dios? Apartarme del pecado, leer su palabra, ser transformado por el conocimiento de Dios, que su verdad me transforme, me libere. Entonces, hermanos, lo primero es que Dios quiere que nosotros sepamos es que ya no pertenecemos al mundo. Por eso, apartados, porque lo primero que Dios hace en nuestra vida es separar lo inmundo de nuestro cuerpo y de nuestra mente, lo corrupto de nuestra carne, a las cosas de Dios. Una nueva vida, hermana Rosario, ¿se imagina qué bonito? Esa es la limpieza. Entonces, hermanos, el trabajo de la Trinidad en la santificación es que Dios el Padre
planeó la santificación. Jesús el Hijo proveyó la santificación. Y el Espíritu Santo es el que lleva a cabo la santificación progresiva. Cuando dije aquí, hermanos, que Dios nos separa de lo inmundo, aquí es donde quiero comentar, hermano Enrique, el término basura. Fíjense, hermanos, cuando Dios nos aparta del mundo, alma, quiero que se imaginen ustedes algo. Hagan de cuenta que nosotros, por voluntad propia, Carlos, estamos viviendo en un basurero. En el basurero de la ciudad, de mi pueblo. Ahí vivo yo, ahí como yo, ahí duermo yo, ahí me paso todo el día en el basurero de mi pueblo. Es algo bonito, hermana Claudia, vivir en el basurero ahí del DF, de Tlalnepantla o de Xochimilco. Alma, el basurero de allá está bonito. No, pastor, ningún basurero creo que está bonito. Hermanos, ¿quién tiene su Biblia ahí? Primera de Juan 1, 7 al 17, hermanos. Alguien que lo pueda leer. Está un poco largo, pero es bonito. Primera de Juan 1, del 7 al 17. Sí, hermana Rosario. Primera de Juan 1, del 7 7 al al 17. 17. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Amén. Amén. Vean todo lo que hizo Dios, hermanos, para salvarnos. Ahora quiero que pensemos un poquito en esto, hermanos. Imagínese usted qué tan bajo tendríamos que llegar nosotros para vivir en un basurero. Podríamos decir que muchos están ahí porque, Marco, hay niños que nacen en el basurero, ¿no, hermano Enrique? Se da caso de que niños nacen en el basurero, ¿verdad, hermano? Porque las familias ahí viven. Entonces el niño nace, pero hay gente que va de voluntad propia a vivirse al basurero. Ahora, hay gente que está loca también que se va a los basureros. Entonces, hermanos, puede haber muchas razones por las que la gente está en el basurero, pero hermanos, ¿en qué se parece el mundo al basurero? Dice que en el basurero, hermanos, encontramos podredumbre, todo lo que nosotros no queremos lo desechamos, hay comida,
hay plásticos, hay todo, hermanos. Pero si nosotros decimos el basurero del mundo representa todos los pecados del hombre, la inmundicia, su corrupción, su maldad, el odio, el engaño, en el basurero del mundo es donde nosotros nos criamos, hermano. Todo lo que es alrededor nuestro hoy en día es basura. Y lo peor, hermano, es que nos acostumbramos a vivir dentro de la basura que hasta nos llega a gustar. Hay quienes viven dentro de la basura del mundo, hermanos, y no están conformes de vivir allí y empiezan a buscar si hay otras opciones afuera de la basura. Y es cuando conocen a personas limpias, apartadas de la basura, apartadas de ese mundo, y a estos les llaman cristianos, hermano. Apartados. Cuando un cristiano habla con una persona que vive en el basurero del mundo, hermanos, ellos batallan para entender las cosas que les estamos hablando. Pero nosotros, hermanos, necesitamos animarlos a salir de ese basurero. Quiero preguntarlo, cuando un cristiano tiene familia que vive en el basurero del mundo, ¿desea sacarlo usted de allí o no? ¿Les gustaría que sus hijos vivieran en el basurero, hermano? No. Mas, sin embargo, muchas veces dejamos que nuestros hijos se vayan a la basura del mundo. Sí. Es muy fuerte lo que estoy diciendo, hermanos, pero de allí nos sacó Dios. A todos nosotros, del basurero del mundo. Entonces, tuve que decir esto, hermanos, para que entendiéramos un poquito lo que significa ser apartado. Pero ¿cuántas veces, hermanos, Dios nos limpia, nos aparta? ¿Y qué pasa con el puerco, hermanos, cuando lo baña uno, cuando lo limpia? Vuelve al lodo. Hermanos, dice que lo que es peor, dice que muchos hoy en día quieren traerse la basura del mundo a sus vidas nuevas, a sus vidas santificadas, y a las iglesias que lo ayudaron a salir de la basura, quieren traer esa basura a la iglesia también. Y luego, hermanos, viven en la basura y luego vienen a la iglesia a quererse limpiar. ¿Es justo eso, hermanos? Suena muy feo, ¿verdad, hermana Claudia? Entonces, hermanos, como nuevos creyentes en Cristo, nosotros no podemos vivir en la basura. Ya no. Entonces, Carlos, entendemos lo que es ser apartado. Es que Dios me sacó de la basura. Sí, hermano Enrique. Maestro, esto que dice sí es fuerte y pero es real. Quiero comentar, no voy a decir nombres porque no es grave, es delicado. Hay un muchacho que pertenece, no sé si pertenece todavía a la iglesia Encuentro Poderoso del profesor Fito, del pastor Fito, que ha hecho varias cosas dentro de la propia iglesia. Estaba estudiando y él argumentaba que la tierra era plana y que no le creía ni a la NASA ni a la Biblia. Le digo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Coma, le dije una grosería. ¿Qué estás haciendo aquí?
No, pues es que me gusta venir a... Y le comenté, lleva tu basura a otra parte, ¿no? Pero insistía, la tierra es plana. Ay, le digo, pobre de ti. Y no le creo ni a la NASA ni a la Biblia. Le digo, entonces, ¿qué estás haciendo aquí? Pedazo de... Así le comento, dentro de la propia iglesia tenemos basura. Así es, hermano. Ahora, hermanos, el hombre en la santificación la puede llevar a sí mismo, hermanos, por 5 formas. La primera forma de que nosotros podemos ir alcanzando la santificación es por la fe en Cristo. Eso es lo primero que hay que hacer para el primer paso de la santificación, la fe en Cristo. La número 2, por la palabra de Dios, las escrituras. La número 3, dedicación personal. Y esto es personal. Cada quien le va a dedicar tiempo a las cosas de Dios de acuerdo a como ustedes lo decidan. Si le quieren dar 1 hora al día, 2 horas al día, esa es decisión de ustedes. Por la providencia de Dios, hermanos. ¿Cuál es la providencia de Dios? Hay veces que son castigos, son pruebas, son tentaciones, es disciplina. Ahora, hermanos, no porque yo sufro mucho o estoy en un sufrimiento de vida, quiere decir que Dios me va a hacer más santo, porque muchas veces el sufrimiento que llega a nuestras vidas es por culpa de nuestros pecados. Mas, sin embargo, sí hay pruebas y sí hay disciplinas que vienen de parte de Dios que nos van a hacer crecer en nuestra fe y en nuestra firmeza en quien hemos creído. Esas son las que nos van a hacer más fuertes. Y la última, hermanos, evitar el pecado. Para poder ser santos hay que evitar el pecado lo más posible y seguir progresivamente hacia la santidad. Fíjense lo que dice aquí, hermanos. La norma de Dios para la santificación es el 100%, la perfección. La pregunta obligada, Marco, ¿por qué Dios pide que yo saque 100% en el examen si sabe que no lo voy a lograr? ¿Por qué Dios exige perfección? ¿Qué piensan, hermanos? ¿Por qué Dios nos pone una meta tan alta si sabe que el apóstol Pablo dice, prosigo a la meta, supremo llamamiento? Prosigo quiere decir que no la ha alcanzado. ¿Por qué creen ustedes que Dios nos pide tanto? Porque es el estándar de Dios. Dios no va a diluir su palabra, sino que nos ha dado un estándar para medir nuestra vida conforme al varón y a la altura del varón perfecto que es Jesucristo. Sí, muy bien. ¿Quién más, hermano? La Biblia lo dice, pastor, dice, sed santos porque yo soy santo. Esa es la respuesta, hermano. Esa es la respuesta. Dios exige perfección porque dice, yo soy santo. Él no puede aceptar cosas menores. Pero ya depende de nosotros a ver hasta dónde le queremos llegar, hermano. Ahora, hermanos, ¿vale la pena ser santo? Cuando yo sirvo a Dios, hermanos, ¿por qué lo sirvo? ¿Podríamos decir algo? Porque pues lo que Dios hizo por nosotros es impagable. O sea, no podemos pagar la salvación que Él nos dio con nada. Entonces, pues la mejor manera de agradecer es servirle con nuestros dones y talentos, con nuestros diezmos y ofrendas, con nuestro servicio, con lo que podamos, porque pues Él lo merece y no hay forma de pagar el sacrificio que hizo por nosotros. Hermanos, una obra de servicio que la gente haga
lo puede llevar hacia el cielo? No, ¿verdad? Ahora, nosotros, ¿por qué hacemos obras de servicio? Porque amamos a Dios, ¿verdad? Lo que dijo Alma. ¿Y qué es lo que Dios nos da a cambio, hermanos? Cuando Dios dice, este muchacho, este hermano, este hijo es muy servicial. Dice aquí que por este servicio santificado habrá galardones en la hora de entrega. Ahora sí, hermanos, su Biblia, Salmo 126, hermanos, del 5 al 6. Hermano Enrique, ¿nos puede buscar esa cita, hermano? Salmo 126, del 5 al 6. Y Marco, Juan 4, del 35 al 36. Y Alma, Primera de Corintios 9, 22. Y ahorita al rato Carlos le pedimos. Salmo Pro- 126, 5 al 6. Juan 4, 35 al 36. Y Alma, Primera de Corintios 9, 22. Profe, una Sí, pregunta. Se me pasó el último paso para la santificación. El primero es por la fe, por las escrituras, dedicación personal, providencia de Dios. Y el siguiente, evitar el pecado. gracias. Evitar el pecado, Carlos. Sí, claro que sí. Gracias. Ok, hermano, ¿qué dice Salmo 126 del 5 al 6? Así dice la palabra de Dios. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Amén. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Amén. Amén. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros vamos y hablamos del Evangelio y vamos llorando, hermanos? La verdad, sembrando y llorando porque siente uno que no lo escucharon, siente uno que no le hicieron caso, siente uno que lo juzgan uno mal. Pero ¿qué dice que cuando recoge, hermanos? Con regocijo. Con regocijo. ¿Cómo menciona la semilla, hermano? ¿Qué valor le da la semilla? Sí. La preciosa semilla. La preciosa semilla, hermano. Oh Dios. El Evangelio. Juan 4 del 35 al 36, Marco. Esa es la palabra de Dios. ¿Sí se me escucha, hermano? Sí, Amén. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega, y el que siega recibe salario, y recoge fruto para la vida eterna, para el que siembra goce juntamente con el que siega. hermanos, los campos ya están listos, dice. El Señor viene pronto y va a recoger a cada uno de nosotros. Y una vez que el Señor nos recoja, hermanos, ya no hay nada que hacer. Hasta el momento en que termina, de ahí nos va a juzgar el Señor a cada uno de nosotros. Y ahorita les digo de qué nos va a juzgar. Primera de Corintios 9, 22, Alma. Sí, dice, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. El apóstol Pablo, hermanos, el gozo personal que él estaba haciendo por los hermanos de la iglesia de Corintios, dice que él está esperando recibir sus galardones. Ahora sí, hermanos, entramos. Galardones, hermanos. ¿Qué piensan ustedes por los galardones? Ya tenemos una vida apartada, una vida de servicio, estamos viviendo la santificación progresiva, estamos activos en las cosas de Dios, seguimos trabajando en la iglesia, le echamos ganas, vivimos una vida lo mejor que se puede, hacemos muchas cosas, otras no las hacemos. ¿Qué me va a dar Dios cuando termine mi vida? Galardones, hermanos. ¿Y qué son galardones?
Son como premios. Son como premios, hermanas, son como regalos, son como Sí. un diploma, un reconocimiento. En este caso van a ser coronas, hermanas. Al rato lo vamos a ver, coronas. Imagínense coronas de oro. Ahora, hermanos, vamos a ver aquí. Dice Mateo 16:27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces, dice, pagará 16. a cada uno conforme a sus obras. Y 1 Corintios 3:8-14 dice, y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Si permanece la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si no permanece, la recompensa no va a estar allí. Y aquí este es el versículo más bonito. Apocalipsis 22:12 dice, he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y este versículo nos puede dar dos tipos de emociones, Carlos. Una, de que ven pronto, Señor, amén. Ya estoy listo para recibir mis galardones. O el otro decir, Señor, no he hecho lo suficiente. Si tú vienes ahorita, ¿qué galardón me vas a dar? No se ha puesto a pensar eso, hermano. Ahora, Alma, ¿tenemos que trabajar porque me interesan los galardones? ¿O tenemos que trabajar porque amo a Dios por lo que Él hizo por mí? Por amor. Entonces Siempre es más por amor. bonito, ¿verdad? Recibir un galardón y decirle, Señor, ¿pero en qué te serví, Señor? Y Él va a decir, pues tú le diste un vaso de agua a este pequeñito, eso lo hiciste a mí. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la salvación y los galardones? La Biblia enseña que la salvación es un don, es un regalo de Dios, sin ningún requisito, hermanos. No hay nada que hacer de nuestra parte, es regalo de Dios hacia el hombre. Está ofreciendo Dios a la humanidad, al mundo, que si usted acepta a Cristo Jesús por fe, se arrepiente y es salvo, nace de nuevo, Dios le da esa gracia gratuita. Pero los galardones, hermanos, los galardones se van a otorgar como una recompensa por el servicio que nosotros le damos a Dios después de haber recibido la salvación de nuestra alma, como una experiencia de vida. Y entonces los galardones se prometen al futuro, hermanos. Marco, ¿qué te interesa más? ¿Lo de ahorita o lo del futuro? Pues lo del futuro, hermano. Ahorita nada más ponle que vivas 90 años. Y el futuro son miles, ya no hay tiempo, millones de años. Me interesa más el futuro. Entonces, la salvación es un don de Dios sin ningún mérito personal, ni obra que nosotros necesitamos hacer. Es enteramente gratuito por gracia. No hay obras, no se necesita. Los galardones, dice que estos se otorgan únicamente sobre la base de obras personales de fidelidad, por el trabajo que hayamos hecho para Cristo, para la iglesia. Entonces, Marco, muchos muchachos hoy en día no quieren ni levantar un papel que está tirado en la iglesia. No quieren cortar el pasto de la iglesia. No quieren limpiar los baños de la iglesia. Prefieren pagar a que ellos hacerlo. ¿Cuántas cosas no queremos hacer en la iglesia? Nomás queremos llegar y sentarnos a oír el mensaje. Y aparte criticamos a veces. Pero qué bonito es, Marco. Yo he visto cómo ustedes, los jóvenes de la iglesia, se juntan para practicar y hacer cantos de alabanza y todo eso. Todo eso, Marco, es servicio.
No es en vano lo que están haciendo cada uno de ustedes. Entonces, hermano, el galardón es un regalo que Dios nos va a dar. Ahora, hermanos, ¿se puede perder un galardón, Carlos? Fíjense, Profe, no sé, profe. ¿quién más me ayuda? ¿Se puede perder un galardón? Sí, sí se puede perder. Lo que no se puede perder es la salvación. Es una gran diferencia, ¿no, hermano? La salvación no se pierde. Y el galardón, Pues sí. sí pueden perderlo si se sale de la cobertura de Dios. A ver, hermana Rosario, alcanza a leer lo que dice aquí, la cita bíblica, que dice, segunda de Juan 8, dice, mirad, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibiráis galardón completo. dice que no perdáis. Y luego, hermana Rosario, ¿qué decir? 1 Corintios 3:15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Carlos, ¿puedes buscar primero de Juan 2:28? Sí, hermanos, ¿cómo vamos a llegar nosotros a la presencia de Dios el día que entremos al tribunal del juicio? No, no para ver si somos salvos, no, ya somos salvos, pero para los galardones. ¿Con qué vamos a llegar, hermanos? Sí, hermana Claudia. Bueno, ¿y qué pasa si no sirven a la iglesia? O sea, hacen obras, pero no sirven a su iglesia. O sea, ya no tienen galardones o no cuentan. ¿Y qué pasa si no tienen galardones cuando se mueran? Ahí dice, hermana, que si la obra de alguno se quemare, o sea que lo que hizo ese hermano, esa persona, no fue realmente genuino, no fue suficiente. Dice, él sufrirá pérdida, o sea, se va a quedar sin nada, pero va a ser salvo. Entonces a esas personas se les considera como que pasaron de panzazo por fuego. Van a vivir en el cielo, pero no van a tener los galardones que otros sí van a tener. ¿Y cuál sería la diferencia de, por ejemplo, servir a la iglesia o hacer buenas obras? Porque hay personas que ni siquiera se congregan. Es que, hermano, cuando uno está trabajando en la santificación progresiva, uno se está apartando del pecado y uno para poder ser más santo es leer la palabra, Alma lo dijo, leer la palabra de Dios, orar, diezmar, asistir a la iglesia, tener compañerismo, dar clases, eh, hacer también afuera obras de buena beneficencia. Sí. Entonces, ya es una forma de vida que el cristiano se va haciendo. Es algo que le sale y le brota del corazón por el amor que usted tiene a Cristo por haber muerto en la cruz por usted. Entonces, ya sale en automático este servicio de uno. Así es lo que quiere Dios. Pero hermana, hay gente que son duros de cabeza y no quieren servir a Dios. No, no quieren, hermano, no quieren servir a Dios. Siempre están de mal humor, siempre están criticando, no quieren participar. Cuando dicen, ¿quién quiere ser maestra de los niños? Nadie quiere. Tantas cosas que suceden en las iglesias. Bueno, esas personas, hermanos, cuando lleguen al cielo y el Señor le diga, a ver, pon tus obras aquí en esta balanza. Y cuando la ponga el fuego, hermana, pues no va a quedar nada, puro papel, hojarasca. Entonces dice que va a sufrir gran pérdida, pero va a ser salvo. Entonces, hermana, haga de cuenta que si nos metemos al ejército, usted sería un soldado raso. Lo más bajo. Decía, hermanos, un chistecillo ahí que la esposa de un abogado, y no es la hermana Rosario, engañaba a su esposo
y dice que el esposo era muy recto, muy buen hombre. Entonces cuando dice que muere la mujer y llega al cielo y le ven todo su expediente y le dice a San Pedro, oye hija, mira nomás cuántos pecados tienes. Oye, tú viviste una vida bien desenfrenada. Dice, pues, ¿qué te podré dar a ti? Y le dice ella, pues lo que sea, pero deme algo. Dice, pues lo único que te puedo dar son unos patines, porque no alcanzas ni siquiera una bicicleta, un carro, una moto. Dice, pues deme los patines y ya se va. Y muere el esposo y llega al cielo y le dice San Pedro, oye, mira nomás qué buena vida tuviste. Muy, no, hombre, perfecto, tú hiciste muchas obras y bueno, tantas cosas. Dice, pues lo mejor que te puedo dar es un Rolls Royce de oro. Así es que ten tu carro y pues vete por las calles del cielo en tu Rolls Royce porque viviste una vida perfecta. Y dice que cuando iba manejando por las calles del cielo, que ve a una mujer en patines, pues era su esposa, que lo había engañado toda la vida y él no sabía. Hermanos, dice que muchas veces en el cielo, Carlos, yo creo que yo no podría igualarme a Moisés, a Elías, a Pablo, a Mateo, hermanos. ¿Se compara usted con ellos? Yo ya le compré sus patines a Chayo, maestro. Allá en Tepito, hermana, ahí venden. Alma, ¿cómo te sientes tú, Alma? ¿Crees tú que tú ya te mereciste algunos galardones o todavía no? Yo espero que sí, pastor, aunque sea uno. Ahorita vamos a ver. ¿Están listos? Porque ya nos queda, se nos va la clase. Vamos a ver, hermanos. ¿Qué son esos galardones? A ver si nos conviene, hermana Claudia. Profe, ¿qué cita fue la de segunda de Juan, verso 8 fue? Sí, versículo 8. Mirad por vosotros mismos, para que no Ok. perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Ok. Voy a leer el 2:28 o el 1:28. El 2:28, que los primeros de Juan 2:28. Ok. Dice, y ahora, hijitos, permaneced en él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Wow. Imagínate, Carlos, en su venida. Por eso te digo, hay dos emociones que puede uno tener. El saber que me voy a meter a un juicio y que el Señor me va a meter a juicio y me va a decir, a ver, Ramiro, ¿qué hiciste por mí? Y tú empiezas a querer decir, pues, esto y esto y esto. Y luego, Alma, ¿te acuerdas una parte de la Biblia que dice, siervo inútil somos? Porque hice lo que debía haber hecho, pero no es suficiente, Carlos. Por eso Dios pone un estándar arriba, perfecto, 100%. Ahora, hermanos, vean, anoten esto, la primera corona. Estos son los galardones, Marco. Primera corona, corona de vida. Esta corona de vida se le va a dar a los que fielmente han vivido una vida, pero como mártir, soportando grandes sufrimientos y grandes pruebas. Marco, ¿tienes Santiago 1:2, hijo? Y Almita, hermana Claudia, Apocalipsis, ¿tiene su Biblia ahí? Hermana Claudia, Apocalipsis 2:10, hermana. Ahorita al ratito, Apocalipsis 2:10 y Marcos, Santiago 1:2. Entonces, la corona de vida otorgada a quienes fielmente viven una vida de mártir, a los que han soportado grandes sufrimientos y grandes pruebas. Santiago 1:2. ¿Qué dice, Marco? Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas.
Gracias, Marco. ¿Y Apocalipsis 2:10, hermano? Dos 10. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé Oh, fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. amén. Hermanos, yo por ejemplo, Marco, voy a utilizar este ejemplo, Marco. Tú tienes un tío que está malito, ¿verdad? ¿Cómo ¿Qué, se llama? hermano? ¿Cómo se llama? Porque leer. Hermano de tu papá. Sí, Pepe. Sí, hermanos. Pepe, porque yo conozco la familia de Marco. Es un muchacho que nació malito. No puede depender de sí mismo, tiene que ser cuidado por un adulto. Entonces, hermanos, hay veces que llegamos a tener un hijo, un hermano, un tío, un pariente que no se vale por sí mismo y hay que cuidarlo, hermanos. Y díganme ustedes si no es un sufrimiento, Alma. Cuidar a una persona que no se puede valer por sí mismo, hermano, es un sufrimiento. Hermanos, nuestros padres o nuestras madres a veces que llegan a una edad en que hay que cuidarlos, hermana Claudia, y es un sufrimiento, hermana. O sea, no es fácil. Y esos sufrimientos no son porque usted cometió un pecado, no, son cosas de la vida. Y hay gente, hermanos, que han sufrido años, hermanos, años que han sufrido. Hay gente que ha tenido pruebas tremendas, hermanos, donde han perdido en un accidente su esposa, su hijo y parte de la familia, hermanos. Hermana Rosario, ¿cuánta gente hubo en los terremotos, hermanas, que perdieron pues mucha familia? Ay, Pues hubo muchísima, muchísima. En el edificio donde vivíamos nosotros, el que se cayó, en el primer piso había una familia y llegaron de provincia familiares a visitarlos. wow. Y ahí quedaron todos. O sea, Fueron vinieron a 20, morir a México. vinieron a morir a México, fueron Ah, 20 muertos ahí en ese edificio donde estuvimos nosotros. Yo estaba en el tercer piso. Y- En primer piso y segundo piso quedaron al ras del suelo, aplastados. Ajá. Imagínense, hermano, todos los hijos de Dios que tienen grandes sufrimientos y grandes pruebas, ya tienen una corona de vida ganada. La segunda corona es la corona de gloria. Esta O sea, la corona, primera es la de vida, es por ejemplo, yo cuidé a mi mamá durante muchos años, hasta el año pasado que murió. Esa es una corona de vida. pues Y ahora estoy con es lo un mismo. sufrimiento, hermana. Sí, sí. Es un sufrimiento, a veces son pruebas, en otras situaciones son pruebas. Hay otros Ujú. que fueron mártires, hermanas, que murieron en la iglesia primitiva, que los pusieron en el circo romano, que los apóstoles murieron unos crucificados, aserrados, latigados en las cruzadas, murieron muchas gentes en el nombre de Cristo, supuestamente. La Iglesia Católica mató mucha gente. O sea, toda esa gente, hermana, cristiana, salva, que tuvieron grandes sufrimientos, grandes pruebas, Dios les va a dar una corona y es la corona de vida. Y ahorita les voy a decir algo más cuando termine con la quinta. La corona de gloria, hermanos, dice que esta será casi para pastores fieles, pastores de la grey de Dios sobre el cual el Espíritu Santo los puso como obispos encargados de iglesia, diáconos, y, todo ese tipo de gente, hermano. La corona de justicia. Todos aquellos que aman la venida de Cristo
y que le sirven fielmente como soldados de la cruz. Dice, escuderos cumpliendo los negocios del rey, mayordomos en el manejo de la casa de Dios, esos recibirán una corona de justicia. Aquí yo creo que muchos de nosotros debemos de estar ahí, hermano, como soldados de la cruz, como encargados de los negocios del rey, al cuidado de la casa de Dios. Todo aquel que dice, Señor, ven pronto, amén, ven pronto, así sea, esos que aman la venida de Cristo, se les va a dar esa corona de justicia. La de regocijo a los que testifican y que son ganadores de almas a través del Espíritu Santo, del trabajo del Espíritu Santo. Aquellos que esparcen el Evangelio a desconocidos, a la familia, a sus seres queridos, todo eso, esa es otra corona, hermano. Y la quinta, la incorruptible, aquellos que se disciplinan, hermanos, y que tienen dominio propio en su cuerpo. O sea, que son cristianos maduros espiritualmente, que han luchado contra el pecado del mundo, que se salieron de la basura y ahora viven una vida ejemplar, diferente, que todos los días se preocupan por ser limpios, que todos los días piden perdón a Dios por sus pecados, que siempre están dispuestos a servir, que su testimonio no está manchado. Esa corona está para ellos incorruptible. Ahora, hermanos, si quieren conocer más sobre galardones, en Apocalipsis, hermanos, cuando se habla a las iglesias, Alma, ¿tienes tu Biblia ahí en Apocalipsis? ¿Qué será? 2, empiezan las iglesias. Déjenme ver. Sí, pastor, empieza el mensaje a las 7 iglesias. Y si te fijas, Alma, ¿en dónde dice? Dice, en el 7, 2:7, Apocalipsis 2:7, hermanos, dice, al que venciere, ¿qué dice, Alma? Le daré. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Fíjense, hermano, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ahora vamos a la iglesia de Esmirna. El 11, versículo 11, 2:11, el que venciere, ¿qué, Alma? No sufrirá daño de la segunda muerte. El versículo 17, al que venciere. Al que venciere daré a comer el maná escondido, y le daré una piedrecilla blanca, y en la piedrecilla escrito un nombre nuevo, y el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Entonces, Marco, ya no vas a llamarte Marco allá en el cielo. Dice que, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Qué bonito, hermana Claudia. Aunque me gusta mucho su nombre, Claudia, me gusta el nombre de Claudia, a lo mejor Dios le va a poner otro. Y luego, Alma, ¿qué dice el versículo? Así es. ¿Cuál? ¿Qué sigue? Sigue el 26, dice, y al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también las he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, son promesas de Jesús, de Cristo, hacia sus hijos. Les daré la estrella de la mañana, Carlos. Imagínate, dice que nos va a poner como jueces, como reyes, como regidores, y que vamos a regir con vara de hierro también, porque vamos a tener autoridad sobre naciones. ¿Y qué dice la otra, Almita?
Es el 3:5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amén. O sea, vestiduras blancas, hermano. Y mi nombre en letras de oro, Carlos, mi nombre completo en el libro de la vida. Y luego Dios delante de los ángeles y de todo el universo va a decir mi nombre y va a decir bienvenido a la casa de tu Padre. ¿Y qué dice la otra Filadelfia, Alma? Dice, al que venciere, yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré su nombre, y escribiré sobre él nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Hermano, dice que como una columna en el templo de Dios. Y luego lo más bonito, Marco dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Vamos a llevar el nombre de nuestro Dios, hermano. Y se acuerda, hermano Enrique, que el salmista dice que prefiero 1000 ¿qué? Años o 1000 días estar en tus atrios. ¿Te acuerdas, Alma? Ya se me fue el avión. Es No, mejor un día estar en la un día. presencia de Dios que 1000 años fuera de él. O sea, no, hermano. Y la última, la Odisea todavía, el 21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Eso ya es lo máximo, hermano. ¿Cómo ves, Carlos? Que se siente conmigo en Está mi trono. impresionante, profe, impresionante, de Es veras. Estoy increíble, enmudecido. increíble. Usen su imaginación, hermanos. Y el trono de Dios, el trono de Cristo, que yo me siente con el Señor en un lado, como un niño mimado. Va a decir el hermano Enrique, hermano, bájese de ahí, hermano. Y yo lo voy a decir desde arriba, no, aquí me quedo. Ahora, hermano, fíjense, una cosa que es muy impresionante también, Carlos, hablando un poquito de, del Apocalipsis, de que ya el Señor viene pronto, ya cuando dice, el que tiene oídos para oír, oiga, pero ya no dice iglesias. ¿Saben por qué, verdad? Porque ya la iglesia está en En el la cielo, presencia de Dios. en la presencia de Dios. Y ya todos los galardones son personales. Ya. Entonces, hermanos, qué maravilloso es nuestro Dios, hermanos. Que aún, Carlos, siendo siervos inútiles, Él nos va a dar galardones. Pero no trabaje para Dios, hermanos, por interés a los galardones. Trabaje para Dios por amor, por lo que Él hizo por mí en la cruz. Entonces, hermana Claudia, qué bonito, qué sensación tan bonita queda cuando usted pudo cuidar a su mamá, ¿verdad? Queda una satisfacción, pues dice, cumplí, Señor, gracias por haberme permitido cuidar a mi mamá. ¿Alguno de ustedes tiene un testimonio, hermanos, de una obra que haya hecho? No que quiera presumir, sino simplemente que le ha tocado vivir eso. Pues yo también cuidé de mi mamá durante un año en su cáncer de estómago. Duró un año nada más. La cuidé, pero yo tenía muchos, parece que todo se me venía encima, el Sí. mundo, porque tenía muchos problemas con mis hermanos, que yo tenía llaves del departamento de mi mamá y mis hermanos me las querían quitar.
me corrían, o sea, muy dura situación y yo me la pasaba llorando, sufriendo y no podía yo seguía, a pesar de todo, seguí cuidando a mi mamá hasta, pues hasta que Dios quiso llevársela. Sí, mire, Descanso. sí, Sí, fue un momento muy duro, muy difícil, eh, porque a mí se me caía el pelo, todo así, un estrés muy fuerte que tuve yo. Y hasta mi esposo se enojaba y me decía, vámonos, nos vamos de aquí, ya nunca más vas a venir. Ah, y tenía yo problemas hasta con mis hijos, porque mi hijo, no, que para qué vienes, que no sé qué. O sea, Ujú. como que el mundo se sí, le echaba a uno encima. sí, Se confabula. A mí también me pasó algo similar con mis hermanos. Sí, Según esto, hasta mi mamá me pagaba, yo le quitaba el dinero y yo sí, iba por interés. Mi esposo no, ¿qué haces allá? Sé que es tu ajá, lugar, mis hijos descuidas acá. O sea, lo ponen a uno en una encrucijada, muy pero difícil. finalmente yo estuve ahí, yo con mi mamá estuve cerca de 5 años, hasta el último momento que ella ya no, 2 años que ella ya no se podía mover de la cama y estuve ahí, o sea, hasta el último momento no me interesó si los demás estaban de acuerdo o no, pleitos, situaciones, llegaba yo llorando a mi casa, salía yo llorando, bueno, una situación Sí parecida a la de es. la hermana. Es uno, Hasta pero ¿por qué si estoy igual haciendo bien, no? mi papá también se me volteó completamente y no es posible que me escondía la despensa, la Y es escondía en inexplicable. su closet, que porque decía que yo me llevaba su despensa y eso no Mm, era cierto. oye, sí, hermano mi Enrique, hermana escondió también sus cosas de hermano mi mamá. Enrique, qué le decía usted, hermano Enrique? Qué bonita Me familia, enojaba qué, mucho. No, pues yo sí les menté la madre a mis cuñados. Él se enojaba mucho. Alma, tápate los oídos, Alma. Es que Voy a sí, orar por el situación hermano bastante Enrique. difícil. Sí, Fue Pues difícil es la situación increíble. y Chayo sí se sacrificó y yo hacía corajes allí Ujú. con su mamá. A su papá nunca lo quise, su papá está en el infierno ahorita.